todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lucía y esto es Lucía con L de Libros. Y bueno, hoy os traigo la reseña del último libro de Stephen King que me he leído. La semana pasada os traje la reseña de Ojos de Fuego y hoy os traigo la reseña de El Instituto, que lo tengo por aquí. Este es el último libro de King publicado, se publicó en septiembre de 2019 y yo lo tengo en esta maravillosísima edición de Plaza Janés, que la verdad es que me encanta. En esta edición tiene 618 páginas, incluida la nota del autor. Es un libro que me ha gustado muchísimo, de hecho ha entrado en mi top 5 de mis favoritos de King, de los que llevo hasta ahora leídos, que la verdad es que me gustaría tener más leídos. De hecho haré un top 5 más adelante cuando ya me haya leído más libros. Y nada, es un libro que me ha encantado no solo por la historia, o sea, la trama, el argumento tan profundo que tiene y tan guay, tan interesante, sino también por los personajes, que son personajes muy carismáticos, con los que empatizas muchísimo y la verdad es que me ha gustado mucho. De hecho le voy a poner un 5 porque, bueno, ya quienes veáis mis vídeos sabéis que yo a mis libros favoritos de King los puntúo de dos formas, o les pongo un 4,5 o les pongo un 5. Le pongo un 4,5 a aquellos que suelen tener la particularidad que tienen los libros de King, que siempre lo comento, que es que tiene introducciones un poco largas y que a veces se hacen un poco lentas, y le pongo un 5 a aquellos libros que no tienen una introducción excesivamente larga y que además tampoco son demasiado lentas. Este es un caso, este libro tiene unas 54 páginas de introducción que comparados con las 100 y algo que tenía Ojos de Fuego, pues no son nada, ¿no? Son la mitad de páginas, entonces claro, eso hace que no se haga tan lento y además tampoco la introducción era excesivamente lenta. ¿Por qué? Porque lo que hace es presentarte a un personaje, te presentan a Tim Jamison, que es un ex policía de Sarasota en Florida, que por H o por B llega a la pequeña localidad de Dupree de Carolina del Sur, y te explican por qué dejó de ser policía en Florida, cómo ha llegado a Dupree y cómo consigue el puesto de sereno en la pequeña localidad de Dupree. Y nada más, o sea, lo que te cuentan es eso y bueno, cómo empieza su vida allí en Dupree. Pero después enseguida te pasan a la historia de Luke Ellis, que es el verdadero protagonista de la historia. Y ya paso a leeros la sinopsis del libro. Aquí detrás, en la contraportada, pone: se reclutan niños con mentes prodigiosas. Yo no sé a ustedes, pero ya eso a mí me llama muchísimo la atención. Y la sinopsis dice lo siguiente: en mitad de la noche, en un barrio tranquilo de Minneapolis, raptan a Luke Ellis, de 12 años, tras haber asesinado a sus padres. Una operación que dura menos de 2 minutos. Luke se despierta en la siniestra institución conocida como el Instituto, en un cuarto que se asemeja al suyo pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay más niños: Kalisha, Nick, George, Iris y Avery Dixon, entre otros, que comparten capacidades especiales como la telequinesia o la telepatía. Todos ellos alojan en la mitad delantera de la institución. Los mayores, en cambio, se encuentran en la mitad trasera. Como dice Kalisha, el que entra no sale. La señora Sixby, la directora y el resto del personal se dedican a aprovecharse sin compasión del talento paranormal de los chicos. Si te portas bien, te premian, si no, el castigo es brutal. Luke se da cuenta de que las víctimas van desapareciendo y son trasladadas a la mitad trasera, así que se obsesiona con huir y pedir ayuda, pero nunca nadie ha escapado del instituto. Deudora de Ojos de Fuego y con un elenco de personajes juveniles como en It y en Stand By Me, con los que podemos empatizar, el instituto nos recuerda de inmediato al mejor King, incluso aunque trate temas tan oscuros como los que copan los titulares hoy en día y que nos hacen temer por nuestro futuro. La sinopsis es que ya llama muchísimo la atención y te incita a leerte el libro, pero ya cuando conoces de verdad la trama y lo que implica la trama, es que de verdad es maravilloso cómo King se puede sacar de la manga historias de este tipo. Es una de las cosas por las que yo lo admiro mucho y por las que es mi autor favorito, porque de repente se saca de la manga esto y dices, pero, o sea, ¿cómo has podido inventar esa historia tan magnífica, ¿no? Y con tanto sentido? La verdad es que está muy bien. Y bueno, os voy a hablar un poco de él. Lo que voy a decir, yo no lo considero spoilers. Quien no quiera saber absolutamente nada más que la sinopsis, pues bueno, quizás no sigáis viendo el vídeo, pero yo no considero lo que voy a decir nada que te haga
estropearte la historia. De hecho, no sé, yo creo que si yo hubiera escuchado lo que voy a decir antes de leer el libro, quizás hubiera tenido incluso más ganas de leerlo, porque yo no lo considero spoilers. Y entonces, bueno, la historia sigue a Luke Ellis, que es un niño súper dotado, que de repente una noche los raptan, matan a sus padres, él no sabe que han matado a sus padres, y lo llevan al instituto. Él se despierta en una habitación que es muy similar a la suya, pero que no tiene ventanas y a la que le faltan ciertas cosas que estaban en la suya y que no están en esta. Y entonces él sabe del tirón que no está en su casa, y cuando sale ve que hay más niños. Enseguida habla con Kalisha, que es la primera que se hace amiga de él en el instituto, y entre ella y los demás, que son George, Nikis e Iris, le cuentan qué hacen allí, que están allí por sus poderes telequinéticos, que le van a inyectar cosas, que le van a hacer experimentos, que a unos le hacen más experimentos que a otros, y Luke, que lo máximo que ha hecho en su vida es mover una bandeja, cerrar una puerta o encender una luz, no entiende qué hace allí, porque no entiende qué clase de importancia puede tener esos poderes tan nimios. Un par de días después llega Ellen Sims, que es otra de las niñas que se hacen amiga de Luke, y luego llega Avery Dixon, que es el niño con más poder del instituto, porque tiene unos poderes telepáticos increíbles. Y bueno, la historia lo que te cuenta es eso, es Luke Ellis, cómo llega al instituto, su estancia en el instituto, qué le pasa en el instituto y cómo se escapa de allí, porque evidentemente se escapa, o sea, de algún modo tiene que conectar la historia de Luke con la historia de Tim Jimison, que está a Duprey, porque el instituto está en Maine y Duprey está a muchísimos kilómetros de Maine, ¿no? Entonces de algún modo tiene que conectar la historia de Luke con la de Tim Jimison, que es el personaje que te presentaron al principio. Entonces tú desde que empiezas el libro sabes que Luke se va a escapar, además en la sinopsis te lo dejan claro. Entonces claro, tú esperas durante todo el libro que se escape, ¿no? Y ver cómo conecta su historia con la de Tim Jimison. Por lo menos yo lo estaba esperando. Por eso yo digo que esto para mí no es un spoiler, el hecho de que se escape. El cómo se escapa, quién le ayuda y lo que hace para llegar a Duprey sí que sería spoiler y lo voy a omitir completamente. Pero lo demás, el hecho de que se escape, no es para nada un spoiler. Y luego, bueno, se encuentra con Tim y juntos tendrán que combatir a los malos. Y ya no os voy a contar nada más. Sí que os voy a hablar de una cosa que me parece súper interesante, que es el cómo eligen a los niños. A los niños los eligen prácticamente desde que nacen, a partir de un factor que se hace una prueba a los niños, y este es un factor que yo no sabía que existía, pero lo busqué precisamente por eso, y sí que existe, y es el FNDC, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor en la vida real está relacionado con la regeneración neuronal y con la atrofia cerebral y tal. Y Stephen King lo que ha hecho es usar ese factor para medir la capacidad psíquica de los niños. Es decir, el instituto lo que hace es, a los niños que tienen un FNDC por encima de la media, pues a los niños que vigilan durante una parte de su vida para ver si tienen posibilidades de haber desarrollado aptitudes psíquicas, y si es así, lo que hacen es tratarlos para en el instituto tratar de potenciárselas. Entonces es muy interesante cómo Stephen King ha cogido un concepto que ya existe, no ha tenido que inventarse un concepto, ha cogido un concepto que ya existe y de alguna manera lo ha usado para su historia, y la verdad es que está muy guay. Y no os quiero contar nada más del libro, porque a ver, hay cosas y hay historias que necesitan conocerse por uno mismo. Este es uno de esos casos, por eso no quiero hablar mucho de él, ni quiero profundizar más, ni hablar más de los personajes, ni de la historia, ni nada más. Solo quiero mandar un mensaje a aquellas personas que nunca han leído a King por temor. Es decir, hay personas que dicen, uy, me gustaría leer a King, siempre he tenido la espinita de leer a King, pero no lo hago porque soy una persona muy miedosa, no me gustan las historias de terror. A mí tampoco me gustaban, pero una vez que empiezas con King, si de verdad te gusta, te da igual el miedo. Es decir, yo con It había partes que lo pasé muy mal y que cerraba el libro porque decía, Lucía, cierra el libro porque si no, a ver quién sube ahora las escaleras, porque tú desde luego no. Entonces tenía que cerrar el libro y seguir leyéndolo en otro momento, ¿no? Pero da igual, o sea, King es un autor que engancha tanto que aunque no te gusten las historias de terror, que a mí no me gustaban, si te acaba gustando,
te va a dar igual leer historias de terror. Y este es un muy buen libro para empezar, porque este libro no es de miedo, este libro es de ciencia ficción. Por lo menos yo no lo categorizo como de terror, yo lo categorizo de ciencia ficción. Hay cosas terroríficas, pero por las cosas que hace la gente, que te hace pensar en cómo la humanidad puede llegar a hacer esas cosas. Y la actividad que hace el instituto es una cosa que dices, por Dios, ¿cómo puede alguien hacer eso, ¿no? Pero más allá de eso no da en absoluto miedo, igual que pasa con Ojos de Fuego, que son libros que no dan miedo. Entonces, de verdad, si habéis tenido siempre esa espinita y siempre habéis tenido ganas de leer aquí, no os lo perdáis, porque quizás este sea vuestro libro favorito del mundo y no lo sepáis por un simple prejuicio, ¿no? De asociar aquí solo con el terror, cuando tiene historias de ciencia ficción como esta que son maravillosas. Y sin más, voy a despedir el vídeo porque ya os digo, no quiero decir nada más y me parece que ya he dicho lo suficiente. Y a veces menos es más, así que me despido ya de vosotros. Espero que el vídeo os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle a like, suscribiros y os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!